Amados hermanos, sean ustedes bienvenidos a este servicio dominical y damos gracias a Dios que nos permite esta transmisión. Quisiera empezar compartiéndoles un versículo que se encuentra en Isaías 53, del 4 al 5. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Acompáñame en unas palabras de oración. Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Señor, por darnos un día más de vida, Señor. Gracias porque tú eres la muestra viva de amor, Señor, y sacrificio, Padre. Gracias porque nos amaste tanto, que diste tu vida, Señor amado, que entregaste a tu único Hijo, Jesús, para que nosotros seamos curados, Señor, de esta enfermedad, Padre Santo, el pecado, Señor, que nos llevaba a la muerte. Pero gracias a ti, Señor, podemos ser salvos. Y, Señor, podemos vivir abundantemente esta vida, Señor, sabiendo que todo te pertenece a ti, Señor amado, y que vivimos para ti con un nuevo propósito, Señor. Te entregamos este tiempo, Padre. Ayúdanos a ser conscientes de tu obra maravillosa en cada momento de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos, ahora vamos a tener un tiempo especial de alabanzas a nuestro Dios. Temor ni condenación para los que están en Cristo. Él lo prometió, vida y salvación para todo aquel que puede creer. Cristo ya venció, Él se levantó, la muerte no pudo con su poder. Dios lo exaltó y lo coronó, Él es el Señor de toda creación. Sentado está a la diestra de Dios. Al que venció, al Cordero daremos gloria y honor. Al que su vida entregó, digno es de adoración. Al que venció, al Cordero daremos gloria y honor. Al que su vida entregó, digno es de adoración. Oh, oh, oh. No hay más temor ni condenación para los que están en Cristo. Él lo prometió, vida y salvación para todo aquel que puede creer. Cristo ya venció, Él se levantó, la muerte no pudo con su poder. Dios lo exaltó y lo coronó, Él es el Señor de toda creación. Sentado está a la diestra de Dios. Al Cordero daremos gloria y honor. Al que su vida entregó, digno es de adoración. Al que venció, al Cordero daremos
el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él,
Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no puedo volver atrás. No quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Continuando con nuestro culto dominical, vamos a empezar los motivos de oración. Y en este primer motivo, por favor, quiero que me acompañen al Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 21 al 23. Primera de Pedro, capítulo 2, del 21 al 23. La palabra de Dios dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, frente a alguna injusticia, a veces hemos olvidado nuestro testimonio de cristianos? Y es el Señor, nuestro mayor ejemplo, Jesucristo, quien incluso fue abofeteado, hermanos, fue humillado públicamente, fue muerto, y aún dentro de esa circunstancia es el Señor quien no respondió.
Muchos de nosotros a veces tratamos de responder frente a la injusticia y perdemos, hermanos, y nos olvidamos de nuestro testimonio. Entonces, hermanos, Dios nos llama a seguir el ejemplo de Cristo, quien sufrió injustamente a favor de nosotros. Y vamos a orar para que nuestra mirada siga puesta en Él, siguiendo su ejemplo, siendo de testimonio, hermanos, incluso frente a las injusticias y el oprobio. Oremos, hermanos. Hermanos, acompáñame en una pequeña oración. Padre amado, una vez más te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Señor, sabemos de que el texto que hemos podido leer nos enseña, Padre, a poder guardar nuestro testimonio frente incluso a una injusticia, ante un oprobio, Señor, que de repente personas que no te conocen pueden hacer, Padre. Y a veces en nuestra carne, Padre, olvidamos que somos cristianos, olvidamos cuál debe ser nuestra manera de vivir, Padre. Que hemos sido transformados, Señor, mediante la salvación tuya, mediante esa gracia que tú nos has dado. Padre, que nuestro corazón siga viendo, siga siendo llenado por ti, que nosotros, Padre, no nos desviemos, incluso frente a estas dificultades, frente al mismo dolor que nos pueden ocasionar, Padre, palabras, acciones, Señor. Que sigamos tu ejemplo, que aún tú fuiste siendo inocente, Padre, insultado, fuiste golpeado y fuiste clavado en esa cruz, Señor. Pero tú lo hiciste por amor a nosotros y ese es el ejemplo que tú nos dejas, Señor. Gracias, Padre. Guarda nuestro testimonio. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, continuando con nuestro motivo de oración, el segundo motivo de oración,
Vamos a leer en el mismo capítulo de Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 25. El versículo 25 dice así, hermanos: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida recordamos cuando no conocíamos a Cristo? Sabíamos de que no teníamos de repente en nuestras vidas lo fundamental que era poder tener esa salvación del Señor. Pero gracias a que seguramente a una persona o escuchamos por ahí del mensaje de salvación, pudimos hoy convertirnos en los hijos de Dios. El Señor nos ha salvado. Éramos, dice, como ovejas descarriadas. Éramos como alguien que no tenía rumbo. Pero gracias a nuestro Padre, a nuestro pastor, a nuestro obispo, hoy en día, hermanos, podemos ser llamados hijos de Dios y podemos volver a sus caminos. Hermanos, seguramente en algún momento, por dificultades, por cualquier concepto, nos hemos desviado. Sin embargo, el Señor nos tiene tanto amor que nos acoge nuevamente si es que nosotros volvemos nuestra mirada hacia Él. Hermanos, vamos a orar para volver nuestra mirada a los ojos del Señor, a pesar de los errores y circunstancias que podemos atravesar. Oremos, hermanos. Hermanos, acompáñenme en una oración. Señor Jesús, te queremos dar las gracias, Señor, y te exaltamos, Padre, porque sabemos de que un día enviaste a tu Hijo, Padre, para que pueda morir por nuestros pecados, para que nos pueda salvar. Dice tu palabra que éramos como esas ovejas descarriadas, que no tenían un rumbo, que no tenían a dónde ir. Y nuestra vida en algún momento seguramente estuvo así. Pero eres tú, Padre, que a través de repente de algún familiar, de algún amigo, o incluso por ahí paseando y escuchando de tu palabra, Señor, hoy aceptamos, Padre,
ese nombre, Señor, que es sobre todo nombre, que es el de Jesucristo, quien ha vencido no solamente, Señor, a la muerte, sino, Señor, que nos ayuda en el día a día a que podamos volver a sus caminos si es que nos hemos alejado. Padre, te exaltamos porque tú hiciste esto por nosotros y hoy eres nuestro pastor, eres nuestro obispo, eres nuestro conductor, Señor, y eres nuestra guía, Padre, en nuestras vidas. Señor, si hemos cometido errores, si hemos cometido algo, tú, Padre, dice tu palabra que también eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y estamos seguros de que también tenemos que volver hacia tus caminos y que tú lo vas a hacer de esa manera, Padre. Ayúdanos, Señor, que no podamos volver nuestra mirada atrás, que podamos fijar, Señor, nuestros ojos en tus ojos, fijarnos en ti, Señor, cada vez que de repente nos alejemos. Gracias, Padre, por ese rescate que pagaste, Señor, en esa cruz. No habrá ningún motivo, Señor, no habrá algo que pueda reemplazar eso, sino que también podamos obedecer, Padre, con nuestro testimonio y nuestra obediencia, Señor. Te lo rogamos todo esto, Padre, porque sabemos que ahora somos hijos tuyos, que sabemos que nuestro estilo de vida es diferente y que debe ser diferente. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, continuemos con nuestro servicio. Amados, en este tiempo damos gracias al Señor por la oportunidad de estar unidos como iglesia desde nuestros hogares, en la intimidad familiar, unidos en la lectura de su palabra, la oración y la adoración a su nombre. La iglesia no es el edificio, sino cada uno de nosotros en quienes mora la presencia del Espíritu Santo. Es nuestra oración que el Padre siga formando a su Hijo Jesucristo en nuestras vidas en medio de este tiempo y podamos ser sal y luz en este mundo. Oramos para que en cada hogar donde está llegando esta transmisión, nuestro buen Dios sea glorificado. Queremos recordarles que a pesar de no estar congregándonos físicamente, podemos seguir ofrendando para el sostenimiento de esta obra. Estas son las cuentas de tesorería para los diezmos y las ofrendas. La cuenta de misiones y ayuda social, la cual está destinada para apoyar las misiones y la compra de víveres con el fin de apoyar a aquellas familias que por la coyuntura que atraviesa nuestro país no están generando ingresos para el sostenimiento de sus hogares. Confiamos en la soberanía de Dios y que Él está en control de todo en todo tiempo. Recuerda, somos Breña, somos Alianza, somos Iglesia, somos familia. Que el Señor continúe ministrando nuestras vidas. Buenos días, hermanos. Continuamos adorando en este culto, preparándonos para nuestras ofrendas y diezmos y también compartiendo lo que dice la palabra. En Marcos, capítulo 12, versículo 41 en adelante. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo estaba echando dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de la pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Oremos, hermano, y adoremos al Señor entregando nuestras ofrendas y diezmos. Amado Dios, Señor, en esta mañana nosotros también nos acercamos a ti, Señor, delante de tu presencia para adorarte y alabarte, Señor bendito, y gracias porque nos permites participar, Señor, de la extensión de tu reino. Bendice, Señor, estas ofrendas, que tú, Señor, seas haciéndolas, Señor,
que sirva para la extensión de tu palabra en nuestro distrito de Breña. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, sigamos disfrutando de nuestro culto de adoración. Queridos y apreciados hermanos, es bueno saber que Dios escucha nuestras oraciones y está atento a nuestras necesidades. No dudemos en acudir a Él. Ahora vamos a tener un tiempo especial en la predicación, pero antes vamos a cantar una canción que nos va a preparar para el mensaje. Alabemos a nuestro Dios. Que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí.
hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos a este servicio, a este culto de adoración. Vamos a meditar en la palabra de Dios y para esto voy a pedirte que puedas abrir tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2. Y antes de poder entrar directamente al texto al cual vamos a dar lectura, que es del verso 21 al verso 25, permíteme hacer un poquito un recuerdo del contexto en el cual se está desarrollando este pasaje en el cual vamos a meditar. Pedro, luego de hacer un llamado a la conducta cristiana, él se está dirigiendo ahora hacia los que habían sido esparcidos, ¿ok? A que ellos puedan tomar atención acerca de las autoridades constituidas por Dios y sobre todo aquellas personas que habían sido designadas para poder gobernar sobre el pueblo. Él da a entender que la primera demostración de la conducta personal del cristiano es su conducta referencia al gobierno, hacia el gobierno. De manera que Pedro aquí lo que está haciendo es invocar, instar, ¿no? Exhortar a los creyentes a honrar a las personas que han sido designadas para poder gobernarlos. Pedro está como que haciendo eco a las palabras de Pablo cuando éste habla acerca de que estas autoridades han sido puestas e instituidas para el bienestar del pueblo. Y eso lo puedes encontrar en Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7. De manera que Pedro aquí lo que está haciendo es afirmar que los cristianos deben someterse a la autoridad a causa del Señor. Y eso es lo que hemos visto la semana pasada. Pero cuando tú revisas después del verso 17, habla ahora Pedro acerca de otro tema que está relacionado acerca de la sumisión, pero ahora él habla a otro grupo de personas, habla específicamente a los criados, a los siervos o a los esclavos. De manera que Pedro está pasando de la esfera gubernamental y ahora se pasa al ámbito social, por así decirlo. Él aconseja a los creyentes que respeten a las autoridades constituidas, no solamente gubernamentales, sino que también ahora les dice a los siervos que deben someterse o deben tener sujeción a sus amos y que deben hacerlo con todo respeto. Y estas palabras nuevamente hacen eco a las palabras de Pablo cuando les decía tanto a los efesios como a los de Colosas, a Tito y a Timoteo, les decía que estos siervos debían obedecer con respeto a sus amos. Cuando uno revisa el texto de Pedro, que es el que vamos a ver ahora, nos damos cuenta que él deja entrevisto que aquellos siervos eran creyentes, pero que los amos no necesariamente lo eran. Entonces él les dice, ¿no? Ustedes tienen que procurar ser respetuosos y honrar a estos amos, aun cuando ellos sean buenos y amables, o aun cuando ellos sean difíciles de soportar. Por eso es que Pedro nuevamente recalca que ellos debían respetar a sus amos, porque de esta manera ellos iban a evidenciar el temor de Dios. En ese contexto, Pedro ahora quiere dirigir la atención porque estos siervos estaban sufriendo muchas cosas a causa de la condición en la cual ellos estaban. Y ahora Pedro lo que hace es traer a la memoria la profecía de Isaías en el capítulo 53 para poder ejemplificar algunas cosas en referencia a los sufrimientos de Cristo. Entonces, habiendo dicho esto, permíteme que podamos leer el texto Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 25. Dice así esta porción de la palabra: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado.
porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Permíteme orar para poder iniciar este tiempo y pedir la dirección de nuestro Dios. Amado Señor, Dios bendito, ahora que vamos a meditar, vamos a escudriñar tu palabra, te rogamos, Señor, que tú puedas permitirnos entenderla y poder, Señor, también ser guiados por medio de tu Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, porque tú te has revelado en tu palabra y porque tú sigues en todo momento guiándonos a nosotros como iglesia a poder hacer siempre tu voluntad y a poder seguir tus pasos. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre, oramos en los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, permíteme en esta mañana poder desarrollar contigo 3 puntos. Y cada uno de estos 3 puntos tienen también otros 3 subpuntos. Pero voy a darte solamente los puntos a desarrollar. En este caso, en primer lugar, vamos a ver que Cristo sufrió injustamente. Y eso lo vamos a ver en el verso 21. El segundo punto tiene que ver con que Cristo sufrió para ejemplo nuestro. Y eso tiene como referencia el texto del versículo 22 al 24, la primera parte. Y el tercer punto tiene que ver con que Cristo sufrió para volvernos a Él. Del verso 24, la segunda parte, al verso 25. Son estos los 3 puntos que vamos a desarrollar y cada uno de estos 3 puntos tiene 3 subpuntos. ¿Ok? Así que vamos con el primer punto. Dice, Cristo sufrió injustamente. Verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Algo que yo quiero que notes es un momento, anda al verso 20. En el verso 20, Pedro lo que está haciendo aquí es dar una introducción a lo que él va a continuar diciendo en el verso 21, 22, 23, 24 y 25. ¿Por qué? Porque aquí muestra el tipo de sufrimiento que ellos, que la iglesia, que los esclavos, que los siervos estaban sufriendo. Dice, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Este texto es importante que lo podamos tener en cuenta porque este texto nos va a abrir un poco el panorama de cómo estas personas estaban sufriendo. Cuando se refiere a la palabra abofetear, literalmente quiere decir que estos hombres eran golpeados en sus rostros, puede ser con el puño o con la palma. Pero eran golpeados y muchas veces esto producía algunas heridas y todo lo demás, que tiene que ver con lo que va a venir más adelante. Ahora, cuando tú revisas el verso 21, la primera frase dice, pues para esto fuisteis llamados. Es decir, hay un llamamiento. ¿Un llamamiento a qué? Hay un llamado a sufrir. El primer punto tiene que ver con que fuimos llamados a sufrir. Y es que Pedro, a lo largo de toda esta epístola, menciona 5 cosas a las cuales nosotros hemos sido llamados. La primera de ellas la encontramos en el capítulo 1, verso 15, que dice que hemos sido llamados a ser santos. Tú sigues revisando y la segunda vez que Pedro hace referencia a este llamamiento se refiere en el capítulo 2, verso 9, cuando dice que hemos sido llamados a proclamar. El tercero, que es el que hemos visto en el verso 21, lo vamos a dejar para el final. El cuarto llamamiento lo encontramos en el capítulo 3, verso 9, cuando dice que sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición, es decir, hemos sido llamados para poder ser de bendición. Y el quinto está en el capítulo 5, verso 10, un texto muy conocido, hasta lo hemos cantado algunas veces. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Es decir, hemos sido llamados a la gloria de Dios, a su gloria. Pero hoy día vamos a revisar en este primer punto que hemos sido llamados a sufrir. ¿Por qué? ¿Qué dice el verso 21? Pues para esto fuisteis llamados. ¿A qué cosa? ¿Qué cosa es lo que decía el verso 21? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados.
Entonces este primer punto tiene que ver con que fuimos llamados para poder sufrir. Y es que este llamamiento a sufrir tiene que ver con que Pedro aquí lo que anhela y desea es que el cristiano que sufre injustamente mire a Jesús, observe a Jesús, que ponga su mirada en Jesús, ya que en Jesucristo el creyente recibe nuevas fuerzas, tanto para el cuerpo como para el espíritu. Al contemplar a Jesús, el cristiano realmente experimenta una renovación de su actitud y de su disposición. Es decir, el cristiano experimenta una renovación en cuanto a su carácter. Teniendo esa visión clara, el creyente ve ahora que Dios lo llama a asemejarse, a parecerse a Jesús en su conducta diaria. Pedro le dice a sus lectores, a sus oyentes y hoy también a nosotros, que ellos han sido llamados por Dios a esta situación en la que nos toca o a los que les tocó soportar el sufrimiento. Es decir, ellos debían darse cuenta tanto de que Dios conoce la injusticia que ellos soportan con paciencia, pero también deben darse cuenta que Él los ha llamado a enfrentar ese sufrimiento en injusticia. Esta palabra que dice inicialmente fuisteis llamados, proviene del verbo griego kaleo, que quiere decir llamar, invitar, convidar. Pero esta palabra en particular hace referencia a que este llamado, esta invitación, no puede ser rechazado. No podemos evadir ese llamado. Jesús, cuando estaba hablando con sus discípulos, muchas veces Jesús les dijo que ellos iban a sufrir, que iban a padecer persecución, que los iban a maltratar, que iban a insultarlos, maldecirlos, menospreciarlos o incluso encarcelarlos. Y ellos mismos fueron testigos de cómo su Maestro, de cómo Jesucristo fue o sufrió cada una de estas cosas. Por ese motivo, nosotros hoy en día también estamos llamados a sufrir. En esta misma epístola, en el capítulo 4, Pedro lo va a decir de otra manera. Cuando tú revisas el capítulo 4, verso 12 en adelante, Pedro lo va a decir así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, hablando de Cristo, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o como ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hemos visto entonces que lo primero que nosotros encontramos aquí en este primer punto es que hemos sido llamados a sufrir, hemos sido llamados a padecer. Pero, ¿por qué dice esta frase? ¿Por qué? Sigue revisando el verso 21, capítulo 2. Dice, pues para esto fuisteis llamados. ¿Por qué? Porque también Cristo padeció por nosotros. Este segundo punto tiene que ver con que Cristo ha padecido por nosotros. Y ahí es donde podrían hacer una pregunta: ¿por qué entonces nos llama Dios a experimentar sufrimientos? Y es que Pedro contesta esa pregunta: porque Cristo ha sufrido por ti y por mí. ¿Para qué? Para darnos ejemplo, para que podamos seguir sus pasos, para que podamos seguir sus pisadas. Recuerda lo que Jesús le dijo a sus discípulos: ningún siervo es mayor que su amo.
De manera que si el amo o el maestro sufre, eso le va a servir a quienes, a sus discípulos como ejemplo, de manera que ellos no están exentos o excluidos de padecer persecución, maltrato, insultos y todo lo demás. Al contrario, ellos sí van a padecer todas esas cosas. Jesús les dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las aflicciones, el sufrimiento es parte de cómo Dios va a trabajar con nuestro carácter. Y era lo que Pedro quiere darles a entender a estos hombres que habían sido esparcidos a causa del Evangelio. Pablo lo va a poner de otra manera cuando les habla a la iglesia en Filipos. En Filipenses capítulo 1, verso 29, va a decir lo siguiente Pablo: porque se les ha concedido a ustedes de parte de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Te das cuenta? Pedro y Pablo están aquí realmente unidos en esta frase. No solamente estamos o se nos ha concedido creer en Jesús, sino que también sufrir por Él. Entonces hemos visto en el primer punto que estamos siendo llamados a poder sufrir, ¿no? Pero además tenemos un porqué, y es que Cristo padeció por nosotros. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Eso lo encontramos en la parte final del verso 21, sí. Dice: dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El propósito de todo esto, y este tercer punto, tiene que ver con que el propósito es que sigamos las pisadas de Jesús. Es por ello que yo he titulado este mensaje con Siguiendo sus pisadas. Porque ese es el propósito, que nosotros podamos seguir las pisadas de Jesucristo. Y es interesante que Pedro utiliza aquí una palabra particular, utiliza la palabra ejemplo. Pedro trae esa palabra del ámbito de la educación, de la enseñanza. Y esto tenía que ver con que, por ejemplo, no sé si ustedes, yo a mi hijo Joao, que es el más pequeño de mis hijos, le hemos comprado algunos cuadernillos donde hay para poder hacer trazos, para poder hacer algunos dibujos, algunos bocetos de las palabras, de algunas sílabas, de los números, etc. De manera que él, haciendo estos trazos, él pudiese aprender estas palabras, estas letras, estos números. De la misma manera, Pedro está utilizando aquí un lenguaje figurado, un sentido figurado. En el ámbito griego, ¿qué cosa se utilizaba? Se utilizaba como una tablilla donde se encontraba allí todo el alfabeto, todo el alfabeto, desde el alfa hasta el omega. Y los estudiantes calcaban las letras de esa tablilla. De manera que Pedro aquí lo que está haciendo es evocar esa figura para decir que nosotros somos así como esos niños, que deben seguir el trazado de estas letras, pero no en el ámbito educacional, sino que así como estos niños trazan esas letras, nosotros debemos trazar la vida de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esa tablilla no solamente ejemplifica la vida de Cristo, sino que ejemplifica también los propios sufrimientos de Cristo. Entonces el cristiano, ¿qué cosa debe hacer? Debe como que calcar esos sufrimientos, porque para eso hemos sido llamados. El mismo Señor Jesús, refiriéndose a la gente que le quería seguir y a sus discípulos también, ¿qué les dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y es que el ministerio de Jesús realmente fue un ministerio que fue marcado por ¿qué cosas? Por la paciencia, por la humildad, la mansedumbre, la integridad, la honestidad, la veracidad. Recuerda, esa tablilla
esa tablilla de la cual te mencioné hace un instante, en la que Pedro está tratando de evocar este tema del ejemplo, tiene que ver con la vida de Cristo, una vida de sufrimiento. Es como que si esa tablilla fuese el molde de Jesucristo, donde nosotros, los que aprendemos de Jesús, tenemos que copiarlo desde el inicio hasta el final, desde el alfa hasta el omega. ¿Pero en referencia a qué? En referencia a sus sufrimientos. Solo para poder cerrar este primer punto, permíteme decir lo siguiente. Nosotros somos llamados a padecer, a sufrir, pero no estamos llamados a rechazar esto. Al contrario, estamos llamados a sufrir, y es un llamado que no puede evadirse. Y es que eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque por nuestra propia voluntad nosotros no sufriríamos. No nos gusta sufrir. No quisiéramos sufrir. Es por ello que el sufrimiento no es una iniciativa nuestra. Es una iniciativa que viene por parte de Dios. Más todavía cuando ese sufrimiento viene a causa de algo injusto. ¿A cuántos de nosotros nos gusta sufrir por la injusticia? A ninguno de nosotros. Pero sin embargo, Pedro nuevamente en el verso 20, ¿qué cosa es lo que va a decir? La última parte. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es decir, cuando nosotros sufrimos injustamente y soportamos ese sufrimiento a causa del Evangelio, eso agrada a Dios. Y eso nos abre el panorama para poder ver el segundo punto. Cristo sufrió para ejemplo nuestro. ¿Por qué? Porque Él dice, el texto del verso 21, Él dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y en el verso 22, 23 y la primera parte del verso 24, Él nos va a mostrar cuál es ese ejemplo que nos ha dejado Jesucristo. Y es que nosotros, antes de poder entrar a estos tres puntos, nosotros reconocemos que Cristo sufrió y murió por nosotros, pero muchas veces no entendemos en qué forma Él es nuestro ejemplo. Nosotros no podemos cumplir los poderosos milagros que hizo Jesús y no podemos sufrir de muchas maneras, no podemos sufrir la agonía que Él soportó en el Getsemaní e incluso en el Calvario. Sin embargo, nosotros seguimos a Cristo no en el grado de angustia y de dolor, sino en el que Él soportó el sufrimiento. En esos seguidores vamos a sufrir, pero no en las mismas cosas que Él sufrió probablemente, sino vamos a ser sus seguidores en la manera en la cual Él soportó el sufrimiento. Porque recuerda que a partir del verso 22 en adelante, Pedro va a hacer una paráfrasis de la profecía del profeta Isaías en el capítulo 53, que habla acerca del siervo sufriente, que habla acerca de lo que iba a padecer el Mesías. Y es allí donde quiero hacerte reflexionar. Verso 22, que es el primer punto. ¿Ejemplo de qué? ¿De qué fue ejemplo Jesucristo? Ejemplo de no tener pecado. Va a decir el verso 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Ahora, lo que nos puede parecer tal vez aquí importante es preguntarnos por qué Pedro trae a memoria el pasaje de Isaías capítulo 53, y es que lo hace para poder mostrar la impecabilidad de Jesús. No sé si tú recuerdas, pero cuando Jesús fue crucificado teniendo a un ladrón a cada lado, uno de esos ladrones comenzó a burlarse de Jesús, ¿no? Si tú eres el Mesías, el Cristo, ¿por qué no te bajas y nos bajas a nosotros? Y bla, bla, bla. Pero el otro le dijo lo siguiente a ese ladrón: nosotros ciertamente somos castigados justamente, porque nuestros actos son así. Nuestros actos nos han llevado a lo que tenemos ahora. Pero este hombre no ha hecho nada. Es justo que está muriendo en injusticia. ¿Te das cuenta?
Pedro aquí lo que quiere mostrarnos es que Jesucristo es inocente. Y su sufrimiento, todo lo que padeció, es un sufrimiento injusto. ¿Cuántas veces tú te has quejado del sufrimiento que tienes? Probablemente muchas. Pero cuando tú lo comparas con el sufrimiento de Jesucristo, tú dices, yo estoy sufriendo probablemente porque, bueno, mis acciones, estas son consecuencias de mis acciones. Pero cuando ves el sufrimiento de Jesucristo, que nunca hubo pecado en él, ni hubo engaño en su boca, no hay comparación alguna. Sería tonto de nuestra parte poder comparar nuestro sufrimiento con el sufrimiento de Cristo. Por eso es que Pedro evoca esa profecía del profeta Isaías, indicando que Jesucristo no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y esa palabra, que no hubo engaño en su boca, tiene que ver justamente con lo veraz que fue Jesucristo. El apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 5, verso 20, lo va a decir de esta manera: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Es decir, nosotros no solamente conocemos al verdadero, sino que estamos en el verdadero. ¿Y quién es ese hombre? ¿O quién es ese verdadero? Jesucristo, su Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El mismo Jesús predicaba y decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te das cuenta? De manera que en este segundo punto, que Cristo sufrió para ejemplo nuestro, Él nos da el ejemplo a no tener, al Él no tener pecado. Pero también nos da ejemplo en qué cosa. En el verso 23 habla acerca de que Jesucristo es ejemplo de no pagar mal con mal. Mira lo que dice el verso 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora, ten en consideración esto. Pedro, quien está escribiendo la epístola, él era un discípulo directo de Jesús. Pedro podía dar testimonio directamente acerca del sufrimiento de Jesucristo. Recuerda que Pedro, él estuvo en el atrio de la casa del sumo sacerdote cuando Jesús fue juzgado por el Sanedrín. Pedro conocía perfectamente lo que había sucedido en el juicio en presencia de Poncio Pilato. Él escuchó a los sumos sacerdotes y a los ancianos acusar a Jesús de muchas cosas, pero en todas esas situaciones, él vio que Jesús no abrió sus labios, no abrió su boca. Pedro sabía que cuando Jesús fue colgado en la cruz, Jesús lo hizo sin quejarse. Es más, hasta perdonó a aquellas personas que lo estaban castigando en ese momento. ¿Recuerdas? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mira ese grado de misericordia de nuestro Dios. Y es que Pedro aquí lo que hace está describiendo la paciencia y la resistencia de Jesús y sugiere que nosotros sigamos su ejemplo. Sin embargo, la tendencia siempre del ser humano es responder siempre o pagar con la misma moneda cuando somos insultados o menospreciados o cualquier otra cosa que afecte a nuestra persona. En la parte final del verso 23, Pedro va a decir lo siguiente: sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que Jesús no invocó la ira de Dios sobre aquellas personas que lo perseguían, que lo insultaban, que lo maltrataban. Al contrario, Él nunca clamó por venganza, sino ¿qué cosa hacía Jesús? Jesús conocía que todo esto formaba parte de un plan divino. Él sabía que la ira de Dios estaba sobre el hombre pecador, de manera que Él vino para quitar la ira
sobre el hombre pecador y poner la ira sobre sí mismo. Por eso es que Jesucristo en la cruz llevó todos nuestros pecados y la ira de Dios fue sobre él. ¿Te das cuenta? Jesús conocía este plan. Para eso vino al mundo. Jesús estaba plenamente consciente del recto juicio de Dios contra el pecado. Por esta razón es que Jesucristo encomendaba su causa al que juzga justamente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo, de manera que Él podía encomendar esa causa confiadamente, porque Dios hace justicia. Pero en tercer lugar, ¿de qué otra cosa nos da ejemplo Jesucristo? Verso 24, la primera parte. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y esto habla acerca de que Jesucristo es ejemplo de sacrificio por otros. Pedro ciertamente ve la profecía del profeta Isaías cumplida en la persona de Jesucristo. Por consiguiente, aquí Pedro coloca este versículo dentro del marco de la vida terrenal de Jesucristo. Y es que se refiere específicamente al momento de la muerte de Jesucristo en la cruz, pero no utiliza la palabra cruz, sino que utiliza la palabra madero, haciendo referencia a algo incluso anterior al profeta Isaías. Pedro aquí está recordando las palabras de Moisés en el desierto, cuando estaba dando su discurso al pueblo de Israel en el desierto. En Deuteronomio capítulo 21, verso 22 al 23, Moisés le va a decir lo siguiente al pueblo: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. Y escucha la siguiente parte: porque maldito por Dios es el colgado. ¿El colgado dónde? De un madero. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Pedro aquí da a entender que Jesús soportó la maldición de Dios cuando sufrió y murió en la cruz. Pedro nos enseña que Cristo dio su cuerpo en sacrificio por nuestros pecados. Y eso lo puedes ver en Juan capítulo 1, verso 29, en Hebreos capítulo 9, verso 28, en Hebreos capítulo 10, verso 10, etcétera, etcétera. Es decir, Jesús, el que no tenía pecado, se hizo un sustituto por nosotros, cargando nuestro pecado. Él nos reemplazó, nos sustituyó. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de todo esto? Es que Él lo hizo voluntariamente. No fue obligado, no, lo hizo por amor de nosotros. Él tomó sobre sí la maldición que fue pronunciada sobre nosotros, la maldición que caía sobre nosotros, y por medio de su muerte Él quitó esa maldición. Él mismo se hizo maldición a causa de nuestro pecado. Del mismo modo, nosotros debemos estar dispuestos a entregar incluso nuestra propia vida a causa del Evangelio. Cuando el Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, en Hechos capítulo 1, verso 8, les dijo a sus discípulos: pero me seréis testigos. Y esa palabra testigos, ustedes saben que refiere al martirio. Es decir, a aquellas personas que incluso están dispuestas a poder entregar su propia vida. La pregunta que yo te puedo hacer entonces es: ¿estamos nosotros dispuestos? ¿Estamos dispuestos a entregar nuestra vida a causa del Evangelio? ¿A causa de que otros conozcan del Evangelio? Así como lo hizo Esteban. Permíteme entrar al tercer punto. Y es que este tercer punto tiene que ver con que Cristo sufrió para volvernos a Él. Verso 24, la segunda parte, hasta el verso 25, va a decir lo siguiente:
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y aquí vamos a ver tres cosas. El primero es que hay un propósito para el sacrificio de Cristo. ¿Cuál es ese propósito? Pedro lo va a responder: para que nosotros muramos al pecado y para que vivamos a la justicia. Por medio de la muerte de Jesucristo, Él nos ha librado de la esclavitud del pecado, de tal modo que ahora estamos muertos al pecado, pero estamos vivos para Dios por medio de Jesucristo. Y eso es lo que va a decir Romanos capítulo 6, versículos del 2 al 13, Segunda de Corintios capítulo 5, verso 15, o Gálatas capítulo 2, verso 20. De esta manera, nosotros vivimos en Cristo cuando obedientemente nos sometemos a Dios y a poder hacer su voluntad. ¿Te das cuenta? El propósito de que Cristo haya sufrido todas estas cosas es para que nosotros muramos al pecado, pero para que vivamos para la justicia. Ese es el propósito del sacrificio. Pero también hay una consecuencia. La consecuencia es la última parte del verso 24. Dice: y por cuya herida fuisteis sanado. El sacrificio no solamente es para que muramos y vivamos para justicia, sino que hubo una consecuencia. A causa de la muerte y sacrificio de Cristo, del sufrimiento de Cristo, ¿qué cosa va a decir? Por esa herida fuimos sanados. Recuerda, te dije al inicio que en el verso 20 Pedro está utilizando una palabra, abofetear. Y esa palabra te mencioné que indicaba que estos hombres habían sido golpeados directamente en sus rostros. Puede ser con el puño o con la mano, con la palma, y que esto habría en sus rostros heridas. Entonces, en memoria de eso, Pedro ahora está mencionando esta frase y dice: y por cuya herida fuisteis sanados. Ciertamente estos siervos, estos criados, estos esclavos, eran castigados injustamente por sus amos. Sin duda, estos hombres podían entender bien la descripción del sufrimiento de Jesús cuando referencia a heridas se hace. La expresión sanados significa ser perdonados. Pedro está diciendo que los golpes que Jesús recibió antes de ser crucificado y las heridas que le infligieron cuando estaba colgado en aquella cruz eran el castigo que Jesús tuvo que pagar por nuestra redención, por tu redención, por mi redención. De manera que esa palabra sanado no solamente tiene que ver con el ámbito de las heridas propiamente, sino que también tiene que ver que hubo una restauración. Recuerda, antiguamente el ser humano y Dios estaban separados. ¿Por qué? Porque había un muro que se había levantado. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Pero cuando Cristo murió, sufrió por nosotros, ese muro fue quitado. Ese velo fue rasgado. Y ahora podemos tener comunión con el Padre. De manera que cuando Pedro dice en la última parte, y por cuya herida, es decir, sufrimiento, dolor, aflicción, muerte incluso, fuisteis sanado, quiere dar a entender que hemos sido restaurados en nuestra comunión con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio del perdón de los pecados. Y eso acompaña muchas cosas. Acompaña todos los beneficios de poder ser perdonados. Somos llamados hijos, somos amados, hemos sido restaurados, nos ha regresado al redil y muchas otras cosas. Lo cual nos lleva al último punto, verso 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Este término de redil, de ovejas, de pastores, el pueblo de Israel lo conocía muy bien, incluso desde el Antiguo Testamento. El rey David escribe de eso en muchos de los salmos. Jeremías lo menciona en su capítulo 50. Ezequiel lo menciona en el capítulo 34. Era conocido esa terminología acerca del pastor y sus ovejas. Pero el mismo Jesús
también dentro de sus enseñanzas, él frecuentemente mencionaba a las ovejas extraviadas y al pastor que cuida constantemente a sus ovejas. Y es que, permíteme darte aquí un pequeño panorama. Cuando una oveja se extraviaba y ésta quedaba apartada de la manada, del redil, la oveja automáticamente entraba en confusión. ¿Y sabes cuál era su reacción? Se echaba en el suelo y simplemente no se movía. Estaba paralizada y esperaba simplemente que venga el pastor a poder llevarla de regreso al rebaño. ¿Y qué cosa hacía el pastor? El pastor la levantaba, la cargaba y la ponía sobre sus hombros, porque este animal no podía caminar, no podía moverse, estaba paralizado del miedo, del terror, del sufrimiento de la confusión que había padecido. Y era llevada en los hombros sobre el pastor, y cuando ya llegaba al redil la ponía a las ovejas junto con otras, y allí recién nuevamente estaba la confianza de estar rodeado de las demás ovejas. Pero todo a causa de ¿qué? De que el pastor había ido en busca de aquella oveja. Por eso es que Pedro va a decir en la última parte del verso 25, pero ahora habéis vuelto, ¿a quién? Al pastor y obispo de vuestras almas. Mira, Pedro está aquí comparando en primer lugar a los lectores e incluso a nosotros como ovejas que se habían extraviado del rebaño y del pastor. ¿Ok? Pero en segundo lugar también habla acerca de que ellos han regresado al pastor, no por su propia voluntad, sino que fue el pastor quien fue en busca de las ovejas y las trajo de vuelta. Y eso habla acerca de los sufrimientos de Cristo. Cristo sufrió por nosotros para traernos de vuelta al redil. ¿Ahora entiendes por qué Cristo tuvo que sufrir? Sufrió para traernos de vuelta, para atraernos hacia sí mismo. En el Salmo 32, que en algún momento lo hemos revisado en algún culto de oración, mira lo que dice el verso 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Cristo aquí lo que está diciendo es que Él nos trae, nos vuelve, pero ¿a dónde? ¿Nos regresa a dónde? Nos regresa a sí mismo. Nos trae de vuelta a sí mismo. Por eso es que Cristo cumple esa labor de pastor y está acompañada de un adjetivo más, del adjetivo obispo, que tiene esta figura. El obispo es una persona que guía, un protector, un supervisor. Cristo cumple esa función. Cristo cumple con esa definición. Cuando Pedro está llamando a Jesús pastor y obispo de las almas o de vuestras almas, él va a decir, por ejemplo, en el mismo capítulo, en la misma epístola, en el capítulo 5, en el verso 4, mira el nombre que le va a dar a Jesucristo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Te das cuenta? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, no dice el príncipe de los obispos, no, dice el príncipe de los pastores. Y es que el obispado, ¿no? O el obispo, es simplemente una de las funciones que cumple el pastor. Por eso menciona que Jesucristo es el jefe, el príncipe de los pastores. Y es que Pedro está recordando las palabras de Jesús cuando éste mencionó que él mismo era el buen pastor. ¿Recuerdas en Juan capítulo 10? Yo soy el buen pastor y mis ovejas conocen mi voz y yo conozco mis ovejas y yo doy mi vida por las ovejas porque yo soy el buen pastor. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo yo la pongo y tengo la autoridad, el poder de poder volver a tomarla. ¿Por qué? Porque soy el buen pastor.
Pedro implícitamente aquí aplica ese concepto de pastor y ovejas. ¿A quiénes? A la comunidad a la que se está dirigiendo, a los creyentes de aquella época y a nosotros hoy en día. Así como el pastor cuida de cada una de las ovejas del rebaño, del mismo modo Jesucristo cuida de cada miembro de la iglesia. Es decir, hermano, cuida de ti y cuida de mí. Somos parte de su redil, somos ovejas de su mano. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo en todo sentido. Para poder terminar, permíteme hacerte algunas preguntas que nos lleven a la reflexión. ¿Cuál es tu manera de responder ante las injusticias que recibes al hacer lo correcto? ¿Cómo respondemos a las injusticias? ¿Cómo me motiva este pasaje que hemos leído, sabiendo que Cristo, que es el Señor y Rey y Creador de todas las cosas, cuando Él mismo sufrió cosas injustas? ¿Cómo me motiva este texto bíblico a poder pedir perdón a Dios, pero por otro lado también agradecerle? Por último, ¿estamos dispuestos a seguir sus pisadas? ¿Estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos a seguir las pisadas de Jesús? Permíteme orar y cerrar este tiempo. Padre amado, indudablemente nosotros éramos un desastre. No teníamos vida, vivíamos en la inmundicia de nuestro pecado. Estábamos, Señor, como un barco a la deriva, sin un norte, sin un horizonte. Sin embargo, tú, Señor, en tu gran amor nos encontraste, nos trajiste a ti, nos volviste a ti, y aunque eso significó la entrega total de tu Hijo Jesucristo, muriendo en un madero por mi pecado, lo hiciste por amor de tu iglesia. Padre, te pido perdón porque muchas veces no recordamos, y yo particularmente no recuerdo todo el sacrificio que hiciste por mí. Te pido perdón porque vivo mi vida a veces como si yo fuese merecedor de todas estas cosas, cuando en realidad es únicamente por tu gracia. Y es por ello, por esa gracia bendita, que te doy las gracias, Señor, por venir a este mundo a rescatarme, a limpiarme de mi pecado y a colocarme en el redil donde puedo estar seguro con el pastor y protector, guardián, con el obispo de mi vida. Gracias, Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre. A ti sea toda la gloria. Oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor. Amén. Amén. Hermanos, sigamos disfrutando de este servicio. Bendiciones. Gracias a Dios por su bendita palabra que nos confronta y nos hace ver nuestra condición. Vivamos cada día para glorificarle a Él. Amados hermanos, estamos finalizando este culto de adoración a nuestro Dios, pero antes vamos a cantar una canción exaltando el nombre de Dios. Cantemos al Señor. Cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste
hasta el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias,